Una operación atribuida a Israel en la capital de Siria, Damasco, mató a 2 generales de la Guardia Revolucionaria de Irán. Tanto Siria como Irán responsabilizan a Israel de los hechos que en esta edición pondremos en perspectiva. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. Un ataque aéreo destruyó el edificio del consulado de Irán en Damasco. El ministro iraní de Exteriores responsabiliza a Israel y promete una respuesta. La Guardia Revolucionaria iraní confirmó 7 muertos, entre ellos 2 de sus generales. Tras 2 semanas, las fuerzas israelíes se retiran del hospital Al-Shifa de Gaza, dejando escenas de devastación. El ejército aseguró que alcanzó resultados exitosos en su lucha contra Hamás. El Palacio Presidencial de Haití bajo ataque de grupos armados. Reportes a esta hora aseguran que varios empleados han quedado atrapados en el edificio y al menos 5 policías han resultado heridos. Vamos en breve por más detalles hasta Puerto Príncipe. Un ataque aéreo destruyó el consulado iraní en Siria y deja al menos 11 víctimas mortales, entre ellos 2 altos generales de Irán. Este país, Irán, atribuye el ataque a Israel y prometió una acción de castigo. La ONG británica Observatorio Sirio de los Derechos Humanos agrega que ninguna de las víctimas era civil. Entre ellos habría 2 generales y otros 5 oficiales de los guardianes de la revolución iraníes. Tanto el Ministerio de Exteriores iraní como el sirio acusaron al ejército israelí de la agresión. Israel, que viene aumentando sus operaciones contra aliados de Irán desde los ataques terroristas del 7 de octubre en su suelo, no ha reivindicado ni desmentido el ataque. En Teherán ya hubo protestas contra el bombardeo. Es otro elemento que naturalmente agrega más tensión al mapa de Oriente Medio y queremos ampliar estos hechos con quien ven, con el doctor Meir Javedanfar, quien es profesor de política contemporánea iraní en Tel Aviv. Doctor Javedanfar, sea usted muy bienvenido y comienzo preguntándole, Irán responsabiliza, decíamos, a Israel de los hechos. ¿Cuánto más entonces podría empeorar la situación a partir de estos hechos en Siria? La verdad es que la situación ya está mal, no sé cómo se puede empeorar. Por ahora el régimen de Irán, Hezbollah y Líbano no quieren una guerra total contra Israel. Mientras tanto, Israel tampoco quiere una guerra grande contra Hezbollah por ahora. Lo que tenemos ahora son enfrentamientos límites en la frontera entre Israel y Líbano y a veces ataques atribuidos a Israel en Siria. Pero para Israel es muy importante mandar el mensaje al régimen iraní que Israel le va a enfrentar y va a atacar a grupos y a individuos de Irán que quieren amenazar a Israel con su ayuda para los enemigos de Israel, como Hezbollah, como Hamas. Tengo que decir que después del ataque del 7 de octubre, el líder supremo de Irán, Ayatollah Khamenei, dijo que él quería besar la mano la mano de las personas que hicieron esta matanza contra los israelíes y que Irán va a seguir apoyando a los enemigos de Israel. Entonces, cuando Irán toma esta posición contra Israel, Israel se siente que tiene que defenderse y tiene que atacar a los iraníes que están involucrados en ataques contra Israel. Y Siria es un país que Irán usa como un base para amenazar a Israel. Entendemos. A ver qué pasa en las próximas horas. Doctor Meir Javedanfar, profesor de política contemporánea iraní, muchas gracias. Bueno, y entre tanto, el ejército israelí retiró este lunes sus tropas del hospital Al-Shifa de Gaza, asegurando que su incursión de 2 semanas fue una de las operaciones de mayor éxito en su guerra contra Hamás. Israel afirmó haber eliminado decenas de terroristas y haber requisado armas e información de vital importancia como parte de su operación de búsqueda de los más de 130 rehenes israelíes que Hamás aún tiene en su poder y la respuesta militar a la masacre terrorista del 7 de octubre, cuya meta propuesta es la eliminación de Hamás. Este es el Hospital Al-Shifa, el mayor centro médico de Gaza. Tras un ataque del ejército israelí que duró 2 semanas, ahora es solo un cascarón de lo que fue
en medio de un barrio devastado y reducido a escombros. Como pueden ver, la destrucción es generalizada en el complejo de Al-Shifa. Ha habido muchas víctimas. Ahora trasladaremos a los enfermos y heridos de Al-Shifa al Hospital Baptista, que es el único de la Franja de Gaza que sigue atendiendo pacientes. La operación que Israel ha descrito como una de las más exitosas de los casi 6 meses de guerra ha terminado. Las tropas se han retirado. Las fuerzas de defensa de Israel afirman que unos 200 militantes fueron abatidos durante la incursión y que se incautaron más de $3 millones en efectivo, así como documentos de inteligencia y armas. Hamás y el personal médico niegan que los combatientes palestinos utilicen los hospitales para sus operaciones. El ejército israelí afirma que la operación se llevó a cabo evitando daños a civiles, pacientes y personal médico. Sin embargo, el director general de la Organización Mundial de la Salud lo niega. Su publicación en X describe un panorama desolador. Afirma que 21 pacientes han muerto durante el asedio y más de 100 siguen careciendo de atención médica vital. Y aunque las tropas se hayan retirado de Al-Shifa, lo que han dejado atrás es una comunidad en estado de shock. Y nos detenemos ahora en una preocupante noticia en desarrollo. El Palacio Presidencial de Haití está siendo atacado por hombres armados. Varios empleados han quedado atrapados en ese edificio y al menos 5 policías, según los reportes, han resultado heridos. Además, se registran enfrentamientos en la principal plaza de Puerto Príncipe, muy cerca del Palacio Nacional, entre pandilleros y la policía. Todo esto ocurre en ausencia del primer ministro haitiano Ariel Henry, quien lleva, recordemos, un mes ya fuera del país y cuya salida del poder reclaman las pandillas. Los miembros de las bandas armadas pertenecientes a la coalición Vivir Juntos, liderada por Jimmy Cherizier, alias Barbecue, consiguieron incendiar un vehículo blindado de la Policía Nacional en las inmediaciones del Palacio Nacional en la capital haitiana. El Palacio Presidencial de Haití bajo ataque. Ampliamos con la periodista en Puerto Príncipe, Colette Lespina. Colette, saludos y ¿qué más detalles has podido conocer? ¿Cuál es la situación a esta hora en Puerto Príncipe en torno al Palacio Presidencial? Saludo a todo el mundo. Sí, durante todo el día, desde esta mañana, alrededor del Palacio Nacional y en otras calles también de Puerto Príncipe, hubo muchos tiros y las bandas coordinadas por Jimmy Cherizier Barbecue, cuyo es portavoz de esa coordinación de bandas que se llama Vivir Juntos, intentaron de entrar en el Palacio Nacional. Y para hacer eso, lo que han hecho es tirar en todas partes. Todavía no tenemos un balance de lo que ocurre, si hay muertos, pero sí se sabe que quemaron a un vehículo de la Policía Nacional blindado. Entonces, hasta ahora las calles alrededor del Palacio Nacional están un poco vacíos, sin gente, porque la gente tuvo que salir de ese sitio, que queda también cerca del principal hospital, centro de hospital del país, pero es un centro que desde el inicio del mes de marzo no podía funcionar porque las bandas habían controlado un poco toda esa parte y quemaron a las farmacias y a muchas empresas que estuvieron en esa zona y hoy intentaron de penetrar en el palacio. Colette, solamente considerar que tenemos otras imágenes, porque las imágenes que están llegando por agencia realmente hablan de una extrema violencia. Por favor, la próxima respuesta breve. Quiero hablarte de esa extrema descomposición de la gobernabilidad que está ocurriendo en este momento, también esa explosión del crimen que nos comentas, que ocurre en medio del trabajo del Consejo Presidencial de Transición, que debe designar, recordemos, al nuevo primer ministro y también convocar a las nuevas elecciones presidenciales. Y aquí la pregunta, Colette, ¿qué nos puedes contar de este proceso casi imposible en medio de esta ola de violencia? El proceso está en mucha dificultad. No solamente está la violencia,
sino también hay otros grupos, otros sectores que no quieren a ese consejo, que preferían un juez de la Corte Suprema. Y entonces todavía no hay un consenso global muy fuerte alrededor del Consejo. Todavía sus nombres no fueron publicados en el periódico oficial para formalizar todo eso. Colette Lespinasz, muchas gracias por tu crónica en Puerto Príncipe. Fue un placer. Y rápidamente ahora noticias económicas con Rosa Casals, bienvenida. ¿Qué tal, Jenny? Bueno, pues el ataque al consulado de Irán en Damasco atribuido a Israel y en el que murieron 7 miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán ha hecho aumentar los precios del petróleo. El precio del barril de Brent del Mar del Norte para entrega en junio cerró en $87,42 y el intermedio de Texas en $83,71. Según expertos, las tensiones geopolíticas y el temor a un conflicto extendido en Oriente Próximo estarían entre las principales causas del aumento del crudo. Otro factor sería también el repunte de la actividad manufacturera en China, un dato positivo luego de 5 meses de contracción. Debido a los riesgos de cortes en las cadenas de suministro y a las crecientes tensiones con China, muchas empresas de Estados Unidos están trasladando su producción a México. De hecho, el país latinoamericano se ha coronado como el mayor socio comercial de Estados Unidos. Por primera vez en 2 décadas, Estados Unidos le compró más bienes a México que a China, y la tendencia podría ir en aumento si México hace los deberes. 12 horas pueden pasar hasta que la mercadería procedente de México entre a Estados Unidos. Ambos países renovaron en 2020 el Tratado de Libre Comercio. El TMEC presenta ventajas para México en desmedro de China. México espera nuevas inversiones y uno de los motores sería el auge de los electroautos. Tesla quiere construir su próxima planta en México y BMW planea una fábrica de baterías. La tecnología Bosch invierte en la producción de frenos electrónicos y Samsung anunció millones para la ampliación de sus factorías. Semejante interés ya es reconocido por los mercados bursátiles. El peso mexicano se apreció fuertemente frente al dólar estadounidense en los últimos 5 meses. Los expertos afirman que México debe hacer los deberes si quiere beneficiarse a largo plazo de semejante interés. Esto incluye ampliar sus infraestructuras, asegurar el suministro eléctrico y combatir la delincuencia organizada y la corrupción, y una mayor protección a las inversiones extranjeras. En medio de la batalla geopolítica con China, Estados Unidos acerca la producción a México, el llamado nearshoring. Conversamos al respecto con Juan Carlos Moreno Brit, profesor de Economía de la UNAM de México. Señor Moreno Brit, bienvenido. Usted escribió un informe sobre esta cuestión. ¿Cuál es la situación de México exactamente? ¿Cómo se está beneficiando de la relocalización de empresas extranjeras? Gracias por la invitación, es un gusto. Beneficios, como usted mencionó, ahorita nos hemos convertido en el principal exportador hacia Estados Unidos. Pero de ahí en fuera no hay mucho más. Sí, cuando hablan del nearshoring, el nearshoring es un fenómeno mundial que es la reconformación de las cadenas de exportación e importación y la inversión extranjera directa. De China ya no está entrando tanta, y ahora Estados Unidos, con las medidas proteccionistas que puso, las importaciones de China han caído enormemente. México no ha sido el principal beneficiario todavía. Hay mucho ruido de que va a venir Tesla, que va a venir Volvo, que va a venir... Y eso es ruido. En realidad no vemos las cifras de inversión extranjera directa en México. No están ni a la mitad de las que están en Brasil. Como proporción del PIB han caído. Entonces lo que vemos es una gran esperanza que esto cambie, grandes anuncios, pero las cifras de inversión extranjera directa, entendiendo como nuevas plantas con mejores tecnologías, esas no se están viendo todavía. Es una gran esperanza, pero no se ha convertido en realidad. Esperanza, dice usted. ¿Podría ser el nearshoring el camino hacia la prosperidad en algún momento? Estimada colega, no. Ya vivimos una película parecida con el NAFTA, con el Tratado de Libre Comercio. Pues las exportaciones como tales sí es un cierto motor de desarrollo, pero en esa ocasión México no logró insertarse en una cadena
en una senda de crecimiento sostenido de 3, 5% por lo menos, bajar desigualdad y pobreza. El nearshoring, si no hacemos nuestras tareas de hacer una política industrial consistente, una política educativa, una política de protección a la propiedad privada y un Estado de Derecho consistente, el nearshoring va a ser una corriente más que va a ayudar a algunos cuantos y no va a colocar a México en una senda de desarrollo. Pues ya nos mencionaba algunos aspectos. México tiene muchas ventajas, desde luego, pero también desafíos a los ojos de los inversionistas. ¿Qué ajustes más inmediatos debería hacer el país? Los desafíos son enormes y la oportunidad es inmensa. Lo que tenemos que hacer es dejar de pensar que nuestra ventaja comparativa única es por estar cerca de Estados Unidos y por tener un salario bajo. Tenemos que tener una política que fortalezca las cadenas productivas hacia atrás y hacia adelante, que la educación, la tecnología y la innovación estén en el centro de nuestra agenda de desarrollo, y la infraestructura y energías limpias. Uno podrá hablar lo que sea de las plantas que vienen, pero sin energía la planta no se puede prender, y sin agua, como tenemos ahora, andamos con muchas tareas pendientes, con mucha esperanza de que esto ocurra, pero si no hacemos la tarea, aunque viniera el nearshoring en lo que se dice las grandes promesas, México seguirá insertado, sumido en una trampa de lento crecimiento. La tarea es nuestra, la política por hacer es nuestra. Muchísimas gracias, profesor, por compartir su perspectiva, su punto de vista con nosotros. Un saludo. Gracias a ustedes, hasta luego. Seguimos en la región latinoamericana, Jenny. Están sucediendo muchas cosas y vamos a partir con Perú, donde el ministro del Interior del país, Víctor Torres, presentó este lunes su renuncia al cargo, luego de ser cuestionado por la participación de la Policía Nacional en el allanamiento de la vivienda de la actual mandataria peruana Dina Boluarte, que fue parte del operativo del caso Rolex. Según Torres, los motivos de su renuncia son de índole personal y negó haber sido alejado del gobierno por alguna bancada parlamentaria. Sin embargo, una congresista del partido Podemos Perú ha estado recolectando firmas para presentar una moción de censura en su contra, entre otras cosas, por los altos índices de inseguridad en el país. Torres ejercía como ministro desde noviembre del año 2023. Ecuador sufrió estos días de Pascua una escalada de violencia y de criminalidad. Al menos 3 personas murieron y otras 3 resultaron heridas el domingo en un ataque armado en la provincia costera de Guayas, en donde la víspera otro ataque dejaba un saldo de 9 muertos. El viernes hubo 20 sujetos armados que secuestraban a 11 personas y asesinaron a 5 de ellas en la provincia costera de Manabí. El Ministerio Público alertó sobre presuntos intentos de grupos criminales para desestabilizar Ecuador y entorpecer las investigaciones en curso, como las del caso Metástasis, que indaga una trama, recordemos, de corrupción judicial, policial y carcelaria. Ecuador está por cumplir 3 meses en estado de excepción debido a la violencia de organizaciones delictivas. Ecuador y comienzo de un viacrucis del crimen organizado, como reza un artículo publicado precisamente hoy de nuestro siguiente invitado al programa, el señor Mario Pazmiño, quien es exdirector de Inteligencia de Ecuador, además analista en seguridad y defensa. Señor Pazmiño, sea usted muy bienvenido y comienzo preguntándole, hablemos por favor de esa analogía que usted hace. Todos sabemos que el viacrucis termina con un enorme sacrificio. En su opinión, ¿cuál será el sacrificio que tiene que hacer el Ecuador? El sacrificio que está teniendo ya el Ecuador es la cantidad de personas fallecidas, el incremento de los secuestros, el incremento de las actividades de sicariato y también de las extorsiones que se han hecho parte de la cotidianidad en mi país. Se viene alertando desde mucho tiempo atrás que era necesario estar atentos a las repercusiones que tendría el crimen organizado transnacional luego de una etapa exitosa mediante la cual el presidente de la República y las diferentes organizaciones de seguridad del Estado pues comenzaron a acorralar al crimen organizado afectando los 3 centros de gravedad. Primero, los centros carcelarios. Segundo, el tema de la economía informal, la economía ilegal del crimen organizado. Y el tercer elemento, pues la participación de la justicia también como parte de este esquema en el cual pues habían grandes demostraciones de corrupción en todos estos niveles, especialmente en el tema político y judicial. Señor Pazmiño, así como están las leyes hasta ahora en Ecuador, constitucionalmente el próximo mes no podrá extenderse el estado de excepción. Aquí la pregunta, ¿puede este gobierno
con este flagelo solo? Y dicho esto, ¿también puede el Ecuador solo con semejantes desafíos de seguridad interna y externa? Bueno, yo creo que el país como tal, primero, no va a poder controlar el auge delictivo, necesariamente necesita del apoyo internacional para ejecutarlo y hacerlo. Por otro lado, el país también necesita cambiar su esquema de seguridad y volcarse específicamente a lo que se ha denominado la presencia disuasiva diferente, en la cual pues las fuerzas de seguridad toman posicionamiento en territorio para de esta manera pues ir limitando el accionar del crimen organizado transnacional. Señor Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia de Ecuador, muchas gracias. En Quito. Gracias a ustedes. Una buena tarde. Y en otras noticias, este lunes ha entrado en vigor una nueva ley que legaliza parcialmente el cannabis aquí en Alemania. Y a medianoche cientos de personas se reunían en el centro de Berlín para celebrar este momento. Según la ley, los mayores de 18 años pueden llevar consigo en público hasta 25 gramos para consumo personal y cultivar hasta 3 plantas en casa. Pero la legislación tiene sus detractores que advierten sobre los posibles problemas para la salud y el orden público. La oposición conservadora alemana dice que va a revocar esta ley si llega al poder. A partir de hoy, fumar marihuana es legal en Alemania. Para muchos es una gran noticia. ¿Conocen esos videos de vacas saliendo a pastar por primera vez tras el invierno, saltando de alegría? Así es como estaremos nosotros a partir del 1 de abril. Pero las nuevas medidas solo suponen una legalización parcial. Así que, ¿en qué consisten exactamente? A partir de ahora, los mayores de 18 años podrán llevar consigo hasta 25 gramos de cannabis. Los adultos podrán fumar marihuana en público, pero no a menos de 100 metros de escuelas, instalaciones deportivas o parques infantiles. También podrán cultivar hasta 3 plantas y almacenar hasta 50 gramos de cannabis para uso personal. Pero de momento no habrá tiendas que lo vendan directamente a los clientes. La única forma de comprar marihuana legalmente será a través de un club social de cannabis a partir del 1 de julio. El Social Club kann bis zu 500 Mitglieder. Los clubes sociales podrán tener hasta 500 miembros y participar activamente en la producción de cannabis. El club podrá cultivar hasta 3 plantas para producir la provisión mensual de cada socio, que es de un máximo de 50 gramos por persona. En Berlín, la gente espera que la nueva ley reduzca el mercado ilegal de esta planta. Creo que la legalización es una buena idea porque reduce el mercado negro, que es el mayor problema, porque la gente compra un producto sin saber qué contiene. Es mejor que el proceso esté regulado que tener un mercado negro enorme. Mientras muchos en Alemania celebran la legalización, algunos han mostrado sus reservas. Los sindicatos policiales afirman que será difícil aplicar las normas, los controles y las sanciones. Mientras a los médicos les preocupa que la nueva ley envíe un mensaje equivocado y reste importancia a los peligros del consumo de cannabis. Más noticias internacionales a continuación. La Federación Alemana de Fútbol rediseñará el número 4 de las camisetas de su selección nacional para que no se confunda con la simbología de las infames SS nazis. El proveedor de equipaciones, Adidas, ha retirado temporalmente de su sitio web la opción de personalizar las camisetas y la venta del dorsal 44. El expresidente de Taiwán, Ma Ying-jeou, ha iniciado este lunes una gira de 11 días por China en un momento de crecientes tensiones entre Pekín y Taipei. La agencia Reuters informa que podría reunirse incluso con el presidente de China, Xi Jinping. La última vez que se reunieron fue en la cumbre en Singapur en 2015. Ponga atención a la siguiente historia porque la deforestación es, como sabemos, un problema global. Pero lo que quizás no sabían es que Escocia, conocida por sus impresionantes paisajes, fue en algún momento un tupido bosque. Ahora sus colinas están prácticamente libres de árboles, pero a lo largo y también ancho de ese lindo país, nuevas iniciativas intentan recuperar la cobertura boscosa y la fauna de siglos anteriores. En estas áridas colinas de Escocia no crece ni un árbol ni un arbusto, al menos no todavía.
Agarren todos una pala de siembra. Estas personas quieren cambiar el árido paisaje. 25 voluntarios de la organización Scottish Borders Forest Trust ayudarán a plantar un bosque. Fíjense que no estén encima de la superficie rocosa. Claven el pico así, aquí, en suelo blando. Abren un hoyo del tamaño ideal para la planta y la introducen en la tierra. Nuestra visión es convertirlo en un bosque autóctono. Roble, abedul, avellano, cerval, acebo, todas las especies de árboles que cabría esperar. El terreno es bueno, los árboles podrán crecer bien aquí. El objetivo es que sea igual a como era hace miles de años, antes de que los humanos talaran el bosque para obtener leña y pastos. Cuando planto me siento como una madre, necesito encontrarle el lugar adecuado. Quiero que crezca con mucha fuerza y que tenga una vida feliz. En realidad, todo tiene que ver con el clima. Plantar árboles es lo mejor que puede hacer la gente común. Es muy fácil. Es una inversión de futuro. Plantar miles de arbolitos, donde las ovejas lo han devorado todo durante siglos, requiere de un gran esfuerzo físico. Hay un gran sentido de propósito aquí. Esta tierra no se venderá al mejor postor dentro de 20 años. Se quedará como está. En el valle vecino, Borders Forest Trust ya plantó unos 750.000 árboles. Desde entonces, 20 especies de aves se han reasentado allí, al igual que muchas plantas e hierbas silvestres. Es un paraíso ecológico en las colinas escocesas y los voluntarios esperan que sirva de modelo para regenerar otros valles. Y finalizamos con esto a continuación, porque aquí en Alemania muchos árboles ya han comenzado a florecer antes de lo habitual. Se cree que el cambio climático es la causa de este florecimiento prematuro, como lo hemos visto en Bonn, en la ciudad a orillas del río Rin, donde los cerezos japoneses se convierten cada primavera en un espectáculo. Los meteorólogos aseguran que este invierno ha sido uno de los más cálidos de los últimos años, lo que provocó que los árboles florecieran una semana antes de lo normal. Varias calles del casco antiguo han sido cerradas al tráfico para que todos puedan disfrutar de este esplendor de los cerezos. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias. Y hasta pronto.